regreso con nuestros oyentes, lunes de salud, por supuesto, y el tema que vamos a topar en este momento, en este segmento del programa, es cómo prevenir el desgaste articular temprano. Para eso hemos invitado al doctor Gonzalo Arteaga, traumatólogo especialista en cirugía de cadera y rodilla del Centro de Especialidades Ortopédicas. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Este es un tema que hay que prestarle atención, que cuando lo hablamos, normalmente la gente dice, sí, por lo que hacen deporte. No, no es solo los que hacen deporte, a los que se les desgasta las articulaciones. Esto es un tema progresivo y de eso queremos hablar con usted, doctor, y por supuesto están abiertas nuestras redes sociales para que nuestros oyentes puedan hacerle las preguntas que necesiten al doctor. El Feliz va a estar contestándonos todo lo que ustedes quieran saber. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo que decía, no es solo los deportistas. A ver, el desgaste articular es parte de un proceso normal de envejecimiento. Todos vamos eventualmente a llegar a una cierta edad a perder las características de las articulaciones, que esencialmente son movilidad. Existen condiciones en las que hay desgaste articular temprano y ya uno que es básicamente por envejecimiento. Entonces, de cara a eso, y un poco sobre tu comentario, el tema deporte, sí, el deportista, la persona que hace un deporte de alto nivel, un deporte fuerte, va a tener evidentemente más uso de su articulación y por ende su proceso de desgaste también puede acelerarse. Sin embargo, no es una condición obligatoria. ¿Los jóvenes? Muy raro, la artrosis se presenta en jóvenes como secuela de fracturas en las que se destruye la articulación y el cartílago dañado pues ya no funciona como es debido y se desgasta, o en personas que lamentablemente tienen enfermedades como la artritis reumática y todas las enfermedades. ¿La artritis reumática se puede presentar a qué edad? Existen patrones juveniles desde la infancia, pero la mayoría debutan alrededor de la juventud temprana, hablemos de 18 o 20 años, en que ya se empiezan a manifestar desgastes y daños articulares. ¿Cuáles son las lesiones que se adquieren por el desgaste de articulaciones? O sea, esencialmente, como te explicaba, pierdes la función. La articulación se vuelve dolorosa porque ya no es un elemento... ¿Pero cuáles son las lesiones que generan esto? Fracturas, por ejemplo. ¿Fracturas de ley? Claro, sí, a ver, si tú tienes una fractura en una articulación y no es tratada adecuadamente, el cartílago, que es una superficie lisa, ya no es lisa y empieza a raspar de una manera, o a funcionar de una manera inadecuada, se raspa uno contra otro y se desgasta. El cartílago es uno de los tejidos más interesantes del organismo desde el punto de vista médico. Es un elemento extremadamente duradero y está diseñado para durar 80 años, pero con una ruptura pequeña el proceso de desgaste es muy rápido. Pero hoy por hoy hay remedio, digamos, para este tema. Tristemente, ¿En ciertas partes o no? sí. A ver, el cartílago es una de las pocas células del cuerpo que no vuelven a nacer, no crecen. Con el que naces te mueres. Entonces la idea y toda la tecnología se ha impulsado a tratar de recuperar ese cartílago y lograr regenerarlo. Hay tecnologías, no las tenemos aquí en el país y son extremadamente costosas en todos los medios, en los que se cultivan cartílagos de la propia persona y eventualmente se los vuelve a implantar. Este tratamiento con condrocitos y células de condrocitos son el tope de la línea, la punta de lanza ahorita del tratamiento de lesión articular, pero no es común y repito, aquí en el país no contamos con esa tecnología tampoco. Qué lástima, pero hay reemplazos de rodilla, lo que nosotros prótesis, hacemos ¿no? en primeras etapas en la es rodilla, sí, no sí, sé sí, el resto, hablemos no de sé si hombro, no codo. en hombro. Todas las articulaciones tienen prótesis, o sea, para todas se puede poner, pero Ya. la prótesis no es un tratamiento. La prótesis es el final de una carrera en la que ya el cartílago se perdió y no te queda más que reemplazarlo porque la articulación ya es dolorosa. En el proceso intermedio existen medios, tanto médicos, medicamentosos, farmacológicos y quirúrgicos para reparar cartílago. Podemos tomar cartílago de zonas sanas del cuerpo e implantarlo en zonas dañadas. Eso lo hacemos muy frecuentemente en cirugía. Trasplantes autólogos de cartílago. Eso se puede hacer. Existen, de hecho, tecnologías para implantar cartílagos de banco, de donadores o cadavéricos, para colocarlos en otras zonas del cuerpo. Sí, se puede trasplantar cartílago también, es una alternativa viable. Pero siempre hay el riesgo de que el cuerpo rechace, ¿no? No mucho, porque el cartílago es una estructura que no tiene sangre. De hecho, el cartílago no se nutre por sangre. Es uno de los pocos tejidos del cuerpo que funcionan así. Entonces, el cartílago, al ser acelular, es muy, muy susceptible de ser trasplantado sin mayor rechazo. Qué bueno saber eso. Las personas, en el otro escenario, las personas que no hacen
nada de ejercicios, sedentarias, ¿también pueden dañar sus articulaciones? Obviamente, el tema de envejecimiento, pues para todos, ¿no? Como sin deporte. Y la persona sedentaria es por concepto una persona que al no tener un gran estado físico va a tender al sobrepeso. Y el sobrepeso es un gran enemigo de las articulaciones. Hablamos de miembros inferiores, ¿no? Todo lo que es miembros superiores no tiene mayor que ver con eso, pero en miembros inferiores sí, el sobrepeso triplica o cuadriplica la carga que soportan las articulaciones y eso evidentemente significa un desgaste más temprano. Es decir, el problema de las articulaciones empieza ¿en qué rango de edades para ponerle atención? Hablemos del universo de mis pacientes, te diría que todos los que llegan ya con desgaste están por arriba de los 50 años. Y los que tienen la eventualidad de lesiones de cartílago previas, sí, son jóvenes. Estamos hablando del ¿no? deportista, el deportista de alto impacto, el deportista de extremo, el motociclista, pues eso sí, desde los 25, 30 años ya empiezan a tener problemas serios. Bueno, dividamos los dos grupos, de los deportistas y los no deportistas. Prevención, que eso es lo que queremos siempre aquí en el programa, hablar precisamente para que la gente tome las medidas o no hay chance. Siempre hay chance de prevenir. Evidentemente en el grupo de los deportistas, tratar de evitar deportes con cargas repetitivas y de alto impacto. Lastimosamente estamos enfrentándonos a una sociedad que está loca por el trote. Las maratones se han convertido en un gran negocio últimamente y la tendencia de la gente es cada vez más a incursionar en estas áreas. Se cree que tener buena salud es ir a trotar y que eso le va a poner a uno o sea, como ejercicio, excelente estado físico, sí, pero como ejercicio cardiovascular es fantástico. Sí, pero hay un efecto secundario. Todas las actividades de impacto, todos los deportes van a tener un precio en el cuerpo. Estamos hablando de trote, fútbol, vóley, básquet, steps, aeróbicos. No tanto pesas, pero ciertas rutinas, de ejemplo, CrossFit, podrían generar. Esa es la moda actual y lastimosamente si no se practica con cuidado puede generar lesiones serias. Entonces, no es que se deban evitar esos deportes, pero la sobrecarga y entender que el deporte, si bien nos tiene que brindar salud y estado físico, no tiene que confundirse con dolor. Aquí el tema es que si no te duele no está funcionando y eso no es cierto. Hay que mantener cuidado, hay que entrenarse adecuadamente, no hay que sobreentrenarse y de ser posible se debería solicitar el apoyo de un entrenador o de una persona que esté más al tanto de la actividad para asesorarte y no excederte. ¿El hacer pesas no genera un impacto en las actividades? Es bajo impacto. Tú cuando estás, ¿qué entendemos por impacto? Ejercicios cíclicos repetitivos que implican separarte del piso, si cabe volver a caer. La pesa no. Tú en la pesa estás en una superficie fija. Pero le estás poniendo un peso determinado evidentemente. a ciertos ejercicios. Pero ¿no? cuando tú haces la carga de peso, excepto los levantamientos de empuje, la mayoría son básicamente movimientos articulares. Para levantar la pesa, para agacharte con la pesa. Entonces esos movimientos se consideran de bajo impacto. Si bien son de gran carga, son de bajo impacto. Entonces ya dependerá de las repeticiones que tú hagas, de la cantidad de ciclos que hagas para que dañes la articulación. Pero de cajón el trote. El trote probablemente es uno de los que más impacta. Los que hacen trail y trote en terrenos irregulares, pues tienen más riesgo aún, porque claro. Evidentemente, aparte de la carga del trote, estás hablando de movimientos forzados, de terrenos irregulares, de lesiones de ligamentos, y esas son probablemente las del paciente joven deportista, el que tiene una lesión meniscal, una lesión de ligamentos, queda con la articulación o dañada o inestable, y esos van pero de una al desgaste articular. Entonces otra cosa que debería ser muy importante es que si tú tienes una lesión deportiva y ya está diagnosticada, la trates. Porque las que se dejan y se pasan por alto, que es lo que comúnmente... Claro, los jóvenes pues, son indestructibles. Todo les duele, pues se aguantan y siguen. Y eso puede a la larga significar lesiones. Y esas lesiones dañan. El cuerpo pasa factura. Tarde después de 20 años de entrenar, que no, sí me duele un poco, pero no importa. Sí importa. Exactamente. Entonces, eso nos empuja a un siguiente paso de prevención. Ok, vamos a llevar un deporte adecuado, vamos a decir que estamos haciendo la actividad deportiva ideal, hablamos de un bajo impacto, hablemos de una bicicleta, por ejemplo, y la haces. Con el paso del tiempo también el cartílago va envejeciendo y perdiendo sus condiciones. Existen suplementos nutricionales o nutracéuticos que puedes emplear para ayudarle al cartílago a llevar una calidad o una duración mayor. De hecho, y eso nos va a botar derechito al colágeno, que es lo que actualmente se está empleando para esto. ¿Qué es lo ideal? ¿Tomar colágeno hidrolizado o generar de alguna manera con alimentación que tu cuerpo produzca ese colágeno? ¿O eso es absurdo?
No, no, es para nada absurdo. La idea de la suplementación es volumen que ingresa al cuerpo. Para que tú a punta de, hablemos criolosamente, cal de patas o gelatina, logres sintetizar una cantidad respetable de colágeno, pues deberías ingerirlas diario. Y eso no es real. O sea, tome caldo de patas todos los días. Así es, curiosamente. Bueno, gelatina, la gente sí come gelatina todos los días. Así es, la historia del colágeno nació ahí, estamos hablando de los años 1700 y en Europa se empezó a ver que las personas que tenían daños articulares y consumían en ese momento articulaciones de vaca y cosas así, tenían mejores síntomas, o menos dolor, y de ahí nació el estudio de toda la línea de los colágenos, hasta llevarnos a la actualidad a los péptidos de colágeno hidrolizado, que ya es el top de la vaina, en la que vos ya pones colágeno fragmentado por procesos enzimáticos para que tu cuerpo lo absorba rápido y lo haga funcionar. No todos los colágenos a la venta son iguales, pero y hablemos no de todos que son buenos. eso ya es un tema más farmacéutico, Sabemos, pero claro. digamos que... Pero ¿cómo saber que es el adecuado? Porque por lo que te digo, vos hablas de colágeno hidrolizado y lo que me estás hablando es de una molécula gigantesca de gelatina, que hidrolizado quiere decir seca. ¿Ya? Entonces tienes una molécula gigante seca, te la tomas en la cápsula, el cuerpo la hidrata y se convierte en una enorme molécula que tu intestino no puede absorber. Entonces te estás gastando un dineral en un colágeno que no va a ser absorbido o que su tasa de absorción es mínima y por ende no llega a actuar en la articulación. Entonces los estudios, y esto fue en Alemania, fragmentaron esos colágenos con enzimas y esos pedacitos, péptidos de colágeno, son fácilmente absorbidos y son suficientes para que tus células del cartílago se regeneren, actúen y empiecen a producir cartílago de mejor calidad. Hay un montón de productos en el mercado, ¿no? Que Va, ofrecen sí. varias cosas. Entonces, por ahí hay uno que dice que no hay que tomarse el colágeno, sino que hacer que el cuerpo produzca. ¿Llega un momento en que el cuerpo deja de producir, comas lo que comas? ¿O siempre va a poder Es que producir el colágeno es una molécula que es producida específicamente en un grupo de células del cuerpo. Evidentemente, una persona de edad avanzada, sus células no van a tener la misma capacidad de síntesis. Y suplementarlo puede ser inteligente de hacer. Es el mismo escenario de las hormonas en mujeres de menopausia, o de las vitaminas, o de la ingesta de determinados carbohidratos, o de productos que el cuerpo ya no puede. Con el paso de la edad vamos perdiendo la capacidad o de absorberlos, o de reproducirlos, o de procesarlos. Entonces, por eso se van creando todas estas opciones. Hablemos de posturas. Las posturas correctas al momento de dañar una articulación. Por ejemplo, ¿cómo duerme? ¿Tiene que ver? No. Cuando tú estás descansando, la articulación no está soportando carga. A menos que duermas con posición de yoga, es muy poco probable que lastimes una articulación. ¿No hay una posición correcta? En términos de sueño, no. La gran mayoría de los dolores, en este caso hablemos de articulaciones de la columna, que es probablemente lo que más afecta al dormir. El tema de la posición al dormir evidentemente influye, pero no directamente en los cartílagos, sino en músculos, en ligamentos y en articulaciones de la columna, que después de varias horas de estar en una N posición, pues se cansan, se agotan y duelen. Entonces probablemente el tema postural se deba más a lesiones musculares o ligamentarias que articulares como tal. Articulares. Luego, alimentación, que eso me parece fundamental en todo. Evidentemente. Tenemos que ayudarle al cuerpo a que maneje calcio, que es probablemente otra de las cosas importantes en el tema de salud articular. Una dieta rica en calcio sería lo ideal. Sin embargo, recordemos que todas las personas de arriba de 40 años empiezan a desarrollar intolerancia a la lactosa. Y eso es un proceso biológico de largo. Entonces, hay afortunados que por ahí se pueden pegar leche hasta los 60, pero la verdad es que la gran mayoría no. Entonces la suplementación de calcio es importante, pero el calcio va de la mano de vitamina D, que tienes que ingerir, y sol.